Cordial saludo, tutor y compañeros. Mi nombre es Sergio Alonso Medina Rincón. Soy del grupo 6 de Sistemas de Comunicaciones, estudiante de Ingeniería Electrónica. ¿Sí? Esta es la postarea, simulación y explicación en el transmisor FM de Sistemas de Comunicaciones. Entonces procederé con la explicación general, pues este es el trabajo individual. En esta imagen se denota la información específica del circuito. Entonces tenemos inicialmente el micrófono, lo que hace es captar pues la señal externa o la señal que se desee transmitir. Aquí tenemos las resistencias 3, 4 y 5, ¿sí?, que se encargan de establecer los voltajes de polarización de corriente continua de este transistor Q1. La función de este transistor es ampliar la señal de audio captada por el micrófono. Esta resistencia R1 sirve para la polarización del micrófono y aquí está el condensador C1, que este a su vez sirve para acoplar la señal de entrada de ese micrófono. Tenemos el condensador C2, donde está el bloqueo del componente de corriente continua en la señal que acopla el componente de corriente alterna para la siguiente etapa. Esta resistencia R6 está limitando la corriente que llega a la base del transistor Q2. El condensador C3 establece una ganancia de corriente alterna del transistor Q1. Este otro condensador C4 previene una operación inestable del circuito, está cumpliendo las veces como de protección. Las resistencias R7, R8 y R9 establecen el voltaje de polarización de corriente continua de este transistor Q2. Este condensador C8 actúa como un condensador filtro. Este transistor Q2, junto con la bobina L1 y el condensador C5, que es un condensador variable, conforman el circuito que es oscilador, y generalmente se maneja o se controla por voltaje. Y la modulación del voltaje de audio es amplificada por Q1. ¿Sí? Bien, entonces este es nuestro circuito modulador del sistema. C5 también se usa para sintonizar el circuito oscilador estableciendo la frecuencia de transmisión. Con este se puede establecer a qué frecuencia quiero hacer la transmisión. Entonces, bueno, esta es la explicación de lo que hace cada uno de los componentes del circuito. Ahora procederemos con la implementación del circuito. Previo a la explicación que ya realizamos, estamos utilizando el programa Proteus, que es nuestro simulador para analizar el comportamiento del circuito. Aquí hemos establecido el condensador, la entrada por nuestro micrófono, y entonces por acá está establecido nuestro condensador variable, que pusimos un valor de 50 picofaradios porque nos solicitaron entre 50 y 60. Entonces, como se puede apreciar, se encuentra la conformación del circuito como se plasma en la guía de actividades. Hemos utilizado un generador de señales. En este caso trabaja con una señal alterna, de corriente alterna. Entonces, empezamos acá a simular, a ejecutar el programa y tenemos nuestras señales. La primera señal es la que ustedes ven aquí de amarillo, que es la señal que transmite o que
o aporta el micrófono al circuito. Vemos que la segunda señal que estamos tomando está la salida amplificada del Q1, que en este caso, para nuestro caso, sería la señal azul, que está un poco amplificada a la señal amarilla. Listo, o sea que la entrada es amplificada con la salida de ese transistor. La tercera señal, que es la señal que estamos tomando aquí en estos condensadores, es la señal de salida del transistor 2 Q2. Estos condensadores se encuentran en paralelo. Y la última señal es la señal de modulación. Esta señal la encontramos de color verde. Entonces, la frecuencia cambia dependiendo de los valores que se establezcan en el condensador C5. Si se varía la frecuencia de entrada, vemos cómo van a cambiar las señales. Entonces, si variamos la frecuencia de entrada, nuestras señales van a variar, ¿sí? Allí, donde podemos verificarla. Bien, entonces, que las volvemos a poner para verla mejor. Aquí tenemos nuestra señal ya modulada y hacemos una sobreposición de cada una de ellas para poder apreciarlas. Entonces vamos a volver a establecer aquí sí, volvamos a establecer ahora nuestra tercera señal y entonces analizamos que desde la señal amarilla, que es nuestra señal de entrada, hasta hasta la señal roja, que es nuestra señal de salida, vemos cómo se amplía la azul luego de que ya sale nuestra señal amplificada. Entonces, si logramos notar, hay un movimiento de fase, ¿sí? Que ese desfase es la amplificación de la señal. Cada vez que llegamos a una etapa, entonces se va corriendo. Finalmente, pues esta es la señal que está saliendo de nuestra señal modulada por el amplificador. Entonces volvemos a dejar nuestra señal roja abajo para apreciarla. Es un poco diferente. Y pues, no siendo más, agradezco por su atención y espero haber sido claro en la explicación y exposición del presente documento. Entonces, que tengan un gran día.